Cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. En tiempos de nuestros abuelos, abuelas, incluso padres, madres, la palabra resiliencia no se escuchaba, pero en todos los tiempos el ser humano ha tenido que desarrollar muchas veces a la fuerza esa capacidad para sobreponerse y adaptarse a hechos traumáticos, dolorosos que nos ocurren en la vida. Hoy en día cada vez hay más información, formación y técnicas para aprender a sobrellevar estas circunstancias. De ello hablamos en los próximos minutos. Es un término del que cada vez estamos escuchando más estos últimos años. Quizá pensamos que lo sabemos todo o casi todo, pero nos falta mucho por aprender sobre la resiliencia. Vamos a hablar de ello con nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Alicia Álvarez y es además directora asistencial y de investigación de la Unidad de Crisis de Barcelona. Doctora Álvarez, muy buenas. Hola, buenas noches. En los cursos de verano de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea se ha hablado sobre la resiliencia. Ha hablado usted. Le quería preguntar si todas las personas tenemos la capacidad de ser resilientes. Pues sí, lo que también es cierto es que no todos, como es una capacidad, como bien has dicho, no todos tenemos la misma capacidad. Y lo que sí que podemos hacer es para mejorarla y para mantenerla. Entonces eso es lo importante. Uh-huh. Un mismo hecho puede ser más o menos traumático para quien lo reciba. Sí, totalmente. De hecho, nosotros que trabajamos con impactos, con crisis, lo que vemos es que no todo el mundo le afecta de la misma manera y no todo el mundo va a enfermar después de haber vivido una situación potencialmente traumática. Dependerá mucho de la persona y dependerá tanto de factores personales como de factores del entorno, como de la misma situación que hayan vivido. Uh-huh. Claro, y por eso hoy hablamos de la resiliencia. La resiliencia se aprende a desarrollar y la gente se preguntará, ¿cómo lo aprendo yo? ¿Qué hago? Todos tenemos como una base, ¿no? Que nos la dan, entre otras cosas, pues cómo nos hayan criado, qué tipo de vínculo establezcamos con las personas de nuestro entorno. Entonces, de hecho, es algo que podemos empezar a entrenar desde que somos pequeños. Sería muy importante, por ejemplo, que en las escuelas hicieran ejercicios, hicieran talleres o que fuera como algo transversal, igual que enseñamos otras cosas, que enseñasen a los niños a entrenar su resiliencia. ¿Y esto cómo se hace? Que era tu pregunta. Pues para empezar, una cosa muy sencilla con los niños, trabajando temas de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Poder saber poner nombre a nuestras emociones y saberlas integrar correctamente es algo muy, muy importante para tener una resiliencia fuerte y sana. Uh-huh. Cuando hablamos de resiliencia, por ejemplo, individual, también la colectiva, ¿no? ¿Habría que diferenciarlas? Sí, porque de hecho la resiliencia colectiva no solo de un grupo, podría ser de un equipo, de una organización o de una sociedad. Hay sociedades mucho más resilientes que otras. Uh-huh. Cuando hablamos de prepararnos para determinados hechos, por ejemplo, se me ocurre una pandemia que hemos vivido, una situación económica que puede ser desfavorable, situaciones que nos generan dudas, pero que quizás todavía no han llegado, ¿es importante también visualizar ante qué nos debemos preparar? La verdad es que sí que es cierto que la resiliencia se activa cuando estamos, ¿no?, afrontando una situación crítica, potencialmente traumática. Pero de estas situaciones tenemos todos, muchas a lo largo de nuestra vida. Tú has dicho ahora, ¿no?, has mencionado algunas que son como muy grandes y masivas, ¿no?, que afectan a muchísimas personas. Pero también podemos pensar simplemente pues en un accidente de coche, en un diagnóstico de una enfermedad grave a una persona querida o a nosotros mismos. También son situaciones en las que nuestra resiliencia se activa y por eso es importante que la tengamos entrenada y que hayamos desarrollado esta capacidad. Uh-huh. ¿Hay algunos factores que sean clave a la hora de potenciar esa resiliencia y que los pudiéramos enumerar o citar? Hay muchísimos y de hecho no acabaríamos de citarlos porque es una cosa multifactorial y además es dinámico. Quiero decir, quizá tú en un momento de tu vida que te estás pudiendo cuidar, estás pudiendo tener tiempo para ti mismo, estás socializando, estás
¿no? Haciendo toda una serie estás teniendo en cuenta toda una serie de cosas de autocuidado, ¿no? Y tendrás una buena resiliencia. Pero, por ejemplo, la mayor parte de nosotros, después de la pandemia, que era una de las situaciones que tú decías, después de ese confinamiento, de ese aislamiento, de no poder hacer cosas que nos diesen placer, de no poder estar en contacto con la naturaleza, de toda una serie de cosas, vemos como nuestra resiliencia ha ido minando. Entonces, en ese sentido, no podemos pensar, bueno, pues yo hago un esfuerzo en un momento dado y ya está, soy resiliente el resto de mi vida. No es solo eso. La resiliencia en un momento en el que este mundo está cambiando muy rápido, en el que hay muchos retos, como esta emergencia climática. Estamos viviendo olas de calor antes pues difícilmente vistas, incendios también pues sí, todos los veranos los vemos, pero da la sensación de que sí vamos abocados a tener que prepararnos para ser, no sé si más fuertes que antes. Bueno, quizá la palabra fuerte no sería. Hay un punto de... Últimamente se ha hablado mucho, ¿no? Ya hemos como superado el término resiliencia, ya se ha hecho muy popular y ya se está empezando a hablar en muchos estudios últimamente sobre el crecimiento postraumático. Es decir, cómo salimos después de afrontar una situación de estas características. Uh-huh. Bueno, esta ha sido una pequeña aproximación, pero seguro que entre nuestra audiencia habrá quien quiera saber más, quien quiera conocer más, si lo puede tratar en casa con sus hijos, con sus hijas, si se puede informar. Seguro que la doctora Alicia Álvarez, directora asistencial y de investigación de la Unidad de Crisis de Barcelona, nos puede dar alguna pauta de dónde buscar una información, una aproximación, algún tríptico, en fin, seguro que hay algún lugar por donde empezar, ¿no? Sí, de hecho, bueno, nosotros tenemos información para hacer divulgación pública, entonces pueden contactar con nosotros en nuestras redes sociales o en nuestra página web, que es utccb.net, y si no, es un tema que es importante estar bien asesorados. Y, por ejemplo, esto va a quedar un poco así, ¿no? Porque, claro, yo soy doctora en psicología, parece que barro para casa, pero es importante poder consultar en un momento determinado a un profesional de la psicología que nos oriente. No significa que estemos enfermos ni que lo tengamos que estar, pero es un buen ejercicio de prevención, cuidarnos y poder consultar con alguien especialista en el tema que nos pueda acompañar y ayudar, aunque sea un periodo corto de tiempo. Ahora que lo dice, me gustaría preguntarle, ¿todavía a día de hoy hay cierto estigma en quien dice que va a ir al psicólogo, a la psicóloga y nos miran con cara de ¿qué te pasa? Y no me pasa nada por ir al psicólogo, a la psicóloga, ¿verdad? Totalmente. Desgraciadamente es así, está muy extendido el hecho de decir, no, estoy yendo al psicólogo y que te digan, pero estás mal, te pasa algo, no, estoy yendo para cuidarme. Igual que vamos al médico a ponernos una vacuna, ¿no? Estos días que nos hemos vacunado todos, pues ir al psicólogo a veces nos ayuda justamente a eso, a no enfermar. Pues quizás si más gente fuera al psicólogo, a la consulta de las psicólogas, nos iría mucho mejor, como especie, como individuos y en fin, como todo. Doctora Alicia Álvarez, directora asistencial y de investigación de la Unidad de Crisis de Barcelona, muchas gracias por haber compartido estos minutos, su sabiduría y esta divulgación en la Radio Pública Vasca, en Radio Euskadi. Hasta una próxima ocasión. Adiós. Así llegamos al final del programa.